Mis amigos, buenas noches. Esperamos que esta noche, como cada noche, el Señor pueda estar con nosotros. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pienso que está un poco oscuro aquí al frente, como que nos hacen falta algunas luces. Primera de Timoteo 3, 16. Dice el versículo 16 lo siguiente. Durante la semana vamos a trabajar con este versículo y vamos a trabajar con cada parte del mismo. Muchas gracias. Dice el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Podemos estar en pie para orar? ¿Qué les parece? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que los ángeles estén con nosotros, que su Espíritu Santo nos dirija, que su gracia nos asista y que todo lo que se diga esta noche sea para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre. Permita, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija, que Él nos traiga palabra de vida para vida eterna, que Él hable a cada corazón presente, que Él nos explique su verdad. Entregamos todo nuestro ser bajo su cuidado, Señor, y pedimos una bendición especial sobre los amigos y amigas que nos acompañan, pero también sobre los hermanos y hermanas presentes en esta hora. Diríjanos, Dios, se lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Por qué es tan importante estudiar este versículo 16? Si miramos el texto, al principio dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y entonces añade, Dios fue manifestado en carne. Ya hablamos del misterio de la piedad, ya hablamos de Dios en carne. Esta noche tenemos que hablar de la frase justificado en el Espíritu. ¿Cuál es la importancia o la trascendencia del trabajo de esta noche? El trabajo de este día. La importancia y la trascendencia de este trabajo es que al manifestarse en carne Dios, había un trabajo directo del Espíritu Santo. Y vamos a ver en esta ocasión cómo desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y hasta el Nuevo Testamento, en la experiencia de Jesús, el Espíritu Santo estuvo involucrado. Cómo el Espíritu Santo justificó la obra y la vida del Señor Jesús. Cómo el Espíritu Santo estaba al frente en cada una de las partes, en cada una de las actividades. ¿Por qué es importante esto? Porque el mismo Espíritu Santo que trabajó con Jesús, trabaja con nosotros. Es la persona que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es aquel que Jesús envió para dirigir a la iglesia. Es la persona divina que nos preparará para el tiempo final. Y es el personaje que ahora dirige a la iglesia. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo y ser la misma persona. Es imposible tener el Espíritu de Dios y seguir siendo igual. Es imposible hacer la experiencia con el Espíritu y que en la vida no se muestre un cambio, una transformación. La Biblia nos habla de la experiencia de los apóstoles, que cuando tuvieron la unción del Espíritu Santo, sus vidas cambiaron. ¿Sí o no? Entonces tenemos que ver ahora en el Señor Jesús, que es Dios hecho carne, Dios hecho hombre, la obra del Espíritu de Dios en la vida de Jesús, comenzando desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo justifica a Jesús, certifica que la obra de Jesús viene de Dios y define quién es Jesús y explica quién es Jesús y hace entender la misión de Jesús. Porque si vamos a ver algunos pasajes donde Jesús mismo dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, los hijos de ustedes por medio de quién lo echan. Y vamos a ver a Jesús tan envuelto en el Espíritu Santo, que desde la antigüedad, anunciando al Mesías, y hasta la actualidad de la vida de Jesús, vemos el Espíritu envuelto. Y cómo Él promete el Espíritu a su iglesia después que se va. Sin la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, la obra de Jesús sería un serio problema para nosotros. Todo lo que Jesús hizo,
Todo lo que Jesús logró ahora es efectivo y eficaz por la obra del Espíritu Santo. Tan importante es la obra del Espíritu Santo que el Señor Jesús se atrevió a decir: todo pecado, toda blasfemia contra el Hijo de Dios es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le es perdonada ni en esta generación ni en la generación venidera. Pregunto, ¿es importante estudiar acerca del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y de eso se trata. Cuando leemos la Biblia, la relación del Espíritu Santo con el Mesías, o la relación del Espíritu Santo con Jesús, encontramos un pasaje poderoso en San Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Ponga mucho cuidado a estos pasajes porque son muy profundos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice el apóstol Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Cuál es la razón? Porque Dios quería pagar el pecado de los seres humanos. ¿Para qué Dios se hizo carne, se hizo hombre? Para alcanzar la salvación de los seres humanos. Ese era su propósito y esa era su razón. Versículo número 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. ¿Y qué dice ahora? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro nos está diciendo, miren, el asunto de la obra de Jesús es tan poderoso y tan grande que el Espíritu Santo nos habló a través de los profetas. El Espíritu Santo le reveló a los profetas lo que tenían que saber acerca de Jesús. Pero no solo eso, sino que buscando diligentemente, descubrimos cómo a través de esa obra del Espíritu, a través de los profetas, descubrimos que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y si eso es poco, el asunto es tan profundo y tan importante que hasta los ángeles quieren saber. Es tan profunda esta verdad, es tan interesante este misterio, que hasta los ángeles en el cielo quieren saber más de eso. Es más, dice el apóstol, le voy a decir más. Esto es tan trascendente, gracias, es tan trascendente que involucra no solamente al Espíritu Santo, no solamente a los profetas, es más, no solamente a Jesús, sino que nos involucra a nosotros también. Todo el universo está interesado en este tema. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Todos están interesados en este tema. Todos quieren saber más acerca de esto. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Y ahora, ¿cómo la obra hecha por Jesús a través del Espíritu Santo tiene que hacerse efectiva y eficaz en nosotros? Porque los ángeles quieren saber y todo el universo quiere saber. Versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué dice ahora? Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mi pregunta, ¿todo el universo está interesado en la obra que hace Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿No creen ustedes entonces que todo el universo quiere saber qué pasará con el misterio de la piedad de Dios? ¿No piensan que todo el universo quisiera saber qué ocurrirá con ese evento tan grande como el hecho de que Dios, siendo todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, siendo que el universo entero no puede contener a Dios, siendo que Dios crea el universo y no puede quedar atrapado en él, todo el universo se pregunta qué pasará en ese lugar donde Dios nació como un bebé? ¿Qué ocurrirá en ese lugar donde Dios se cubrió con carne y sangre? ¿Qué pasará con esa gente que recibieron nada más y nada menos que a Dios? ¿Qué pasará en ese planeta donde al Señor lo clavaron en una cruz? ¿Qué pasará en ese lugar donde el Señor derramó su sangre? ¿No le parece que es un misterio interesante y la gente quiere saber? ¿Sí o no?
No solo es un asunto de empeño humano, es un asunto de empeño del universo. Dice que los ángeles quieren saber, y dice que los mundos quieren saber, y dice que los hombres quieren saber. Y si usted lee Efesios capítulo 3, versículo 10, dice que esa multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es tan importante lo que estamos estudiando, es tan trascendente lo que estamos estudiando, que hasta nos involucra a nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y de allí la trascendencia de entender esto. Porque ahora nosotros somos los instrumentos de Dios para dar a conocer el carácter, la belleza de Dios ante todo el universo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es un espectáculo? ¿Un show? ¿Una presentación? ¿Quiénes somos nosotros? Los artistas de Dios para dar a conocer su maravilloso plan de salvación. Por eso dice Pedro, los profetas hablaron de esa obra que haría Jesús. Pero ya Jesús vino e hizo esa obra. Ahora al irse Jesús, queda en manos nuestras mostrar en nuestra vida la obra efectiva y eficaz realizada por Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a profundizar un poco entonces. Tan importante es esto de la obra de los profetas, San Lucas capítulo 24, que el Señor Jesús certificó justamente lo que está diciendo el apóstol Pedro. San Lucas capítulo 24, versículo 44. Queridos, es muy importante esto que vamos a estudiar. Lucas 24, 44, y les dijo, ahora habla el Señor Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Estaba consciente Cristo que los profetas estaban hablando de él? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues el Espíritu Santo no se equivocó. El Espíritu Santo inspiró a los profetas que iban a hablar acerca de Jesús y de la obra que Jesús haría. Mire uno más, San Juan capítulo 5, versículo 39. Mire cómo lo certifica el Señor Jesús. Juan 5, 39, de allí la importancia de la Biblia, la palabra de Dios. San Juan 5, 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio ¿de quién? Testimonio de mí. De manera que lo que Pedro dice acerca de la obra del Espíritu Santo, Jesús lo certifica. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Entonces es importante saber qué fue lo que dijo el Espíritu Santo. Sí. ¿Es importante saber qué fue la obra del Espíritu en la vida de Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque en la medida en que descubrimos lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesús, así mismo podemos descubrir lo que el Espíritu Santo puede y quiere hacer en la vida nuestra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso es un misterio, se llama misterio de la piedad. ¿Verdad que le resulta curioso que alguien pueda vivir dentro de alguien? ¿Sí o no? Y ese es el gran misterio de la piedad. ¿Verdad que resulta curioso que nosotros, seres humanos débiles y caídos, seamos participantes de la naturaleza divina? ¿Sí o no? Y eso es parte del misterio de la piedad. Y esa es la trascendencia y la belleza de este mensaje de salvación. Esa es la ricura de lo que somos, herederos del reino de los cielos, hijos de Dios, ciudadanos de la patria celestial. ¿Sí o no? Miren, el no saber lo que uno es, no hace posible que uno viva a la altura de que debe vivir. ¿Es así o no es así? Usted puede ser un príncipe, hijo de un rey, y si usted no lo sabe, vivirá de cualquier manera. Pero qué lindo descubrir que somos príncipes y princesas, hijos del Rey Celestial. Entonces vamos a caminar con dignidad, no con orgullo, con dignidad. Y estaremos bien compuestos donde quiera que estemos, porque nuestro Padre Celestial es el Rey del universo. Y nosotros somos sus embajadores, y somos príncipes y princesas. ¿Sí o no? Vayamos un poquito más al fondo ahora, vamos a ir un poquito al agua un poquito más profunda ahora. Isaías capítulo 61. Relacionemos el Antiguo Testamento con el Nuevo. Mire qué cosa linda. Y confirmemos esta justificación del Espíritu Santo. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Estamos usando un método que se llama método bíblico descriptivo. Estamos describiendo todo con la Biblia porque este asunto es muy serio y no debe ser con razonamiento humano, sino con la palabra de Dios. Isaías 61, versículo 1 al 3, hablaba de lo que sería el Mesías. ¿Qué pasaría con la vida del Mesías?
Dice el versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y ayudar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cómo comienza el versículo número 1? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Pregunto, ¿vendría el Espíritu de Dios sobre el Mesías prometido para cumplir una misión, sí o no? ¿Se cumplió esa misión en la persona del Señor Jesús? Vayamos al Nuevo Testamento. En el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 1, miren qué lindo comienza esta experiencia en relación a Jesús. Recuerde que estamos trabajando esta noche con el tema justificado en el Espíritu. ¿Justificado en qué? En el Espíritu. Versículo 1, capítulo 4, San Lucas. Dice el verso 1, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 18, ahora dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿No fue eso lo que leímos en Isaías hace un momento? ¿Sí o no? 700 años Isaías escribió esto. Y 700 años después Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para hacer esta obra. La pregunta nuestra debería ser, ¿realizó el Espíritu Santo que estaba en Jesús la obra que anunciaba que Él haría? ¿Sí o no? Veamos si sí o si no. Sigamos leyendo la Biblia. San Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Queridos, tenemos un Jesús todopoderoso. San Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿cumplió Cristo con esa misión? ¿Sí o no? ¿Justificó el Espíritu Santo en Cristo la misión que vendría a ser el Mesías? Sí, Señor. Alabado sea Dios. Eso confirma una vez más que Jesús era Dios que se hizo hombre. Y el Espíritu Santo justifica el cumplimiento de esa profecía. Y usted dirá, pastor, ¿por qué es tan importante para nosotros eso? Porque eso nos garantiza que no hay problema, no hay dificultad, no hay situación que nosotros podamos encarar que Cristo no tenga poder para resolver. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? Lo peor que nos puede pasar es la muerte. Y Él dice, y los muertos son resucitados. ¿Resucitó Jesús los muertos? Alabado sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 37 en adelante. Este asunto es tan lindo, pero a la vez tan profundo, que es la razón de ser de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe. Cuando el apóstol Pablo dice, Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, lo que está diciendo es puestos los ojos en la vida de Jesús, puestos los ojos en la obra de Jesús, puestos los ojos en el ministerio de Jesús, puestos los ojos en la experiencia con Jesús, puestos los ojos en la esencia de Jesús. Cuando se tiene esa experiencia con Jesús, cuando se tiene ese conocimiento de Jesús, cuando se tiene esa relación con Jesús, cuando se tiene esa documentación, esa profundidad, esa intimidad con Jesús, la vida suya completamente es diferente. ¿Sí o no?
hasta que no se tiene esa experiencia. Nuestro cristianismo es un árido formalismo, una gravosa y vil tarea, una vida de amargura, de afanes, de luchas, de ansiedad. Tener que vivir aparentando lo que uno sabe que no es. Eso es doloroso, eso es doloroso. Poner una cara de santidad cuando uno lo que tiene es eso de dar 4 berrinches y 4 gritos, uno no se siente bien. Eche su berrinche. Una vez, espérense, me contaron una cosa. Me dice un maestro universitario, ¿sabe, pastor? Estábamos hablando así un día, ese día había una reunión en la universidad. Y estamos dialogando así, a veces uno dialogando hace su broma y se ríe un rato. Y dice, ¿sabe que una vez yo trabajaba en la universidad tal, en el país tal? Y había un decano de la Facultad de Teología que era de ascendencia alemana. Un tipo alto, así, con un genio medio violento y explosivo. Y me contó una historia de algo que le pasó. Digo, ¿y qué fue lo que le contó? Dice, una hermanita que venía siempre le decía, ¿sabe que la hermanita tal? Y el pastor le decía siempre, ore por ella, ayune por ella, pida por ella, trátela bien y todo bien, todo bien. Y un día parece que el pastor, el decano de la facultad, como que tenía los cables medio cruzados ese día, como que ese día no estaba muy contento. Y cuando viene y le dice a la hermana, mire, haga una cosa. ¿Usted sí ha sentido un deseo de darle los moños a la señora? Y le dice, hermana, claro, muchas veces, pues jáleselo. Y resuelvan eso ya me cansé. Si usted quiere gritar, grite, hable, dígale al Señor. Ábrale su corazón a Dios. ¿Me entienden, por favor? Quitémonos la máscara delante de Dios y vayamos con el corazón abierto. Nadie mejor que Jesús nos podrá entender. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya no finja más. Vaya donde Él y ábrale su vida y su corazón. Él le va a sanar sus heridas. Cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Él cumple su promesa. Porque mi yugo es fácil y ligera. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay una serie de trabajos que presenté en la ciudad de Nueva York y presenté ahora en Paraguay. Y voy a tener que ir a otro lugar y creo que voy a presentar esa serie también. Que se llama así, venid a mí. Es algo precioso. Mire, porque cuando la gente en realidad viene a Jesús, algo pasa. Algo pasa. Hay personas que han venido a la doctrina, hay personas que han venido a la creencia, hay personas que han venido a la iglesia, pero han venido a Jesús. Estudie su Biblia y descubrirá que toda persona que vino a Jesús no pudo ser igual. ¿Sí o no? Es que cuando usted conoce a este que fue justificado por el Espíritu Santo, usted nota, percibe y entiende que algo tiene que ocurrir. ¿Recuerdan el leproso que vino a Jesús? ¿Siguió teniendo lepra? No. ¿Recuerdan aquella mujer adúltera que vino a Jesús? ¿Creen que siguió adulterando? No. ¿Recuerdan el paralítico? ¿Siguió siendo paralítico? No. ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Siguió siendo ladrón? No. Es que si usted viene a Jesús, usted no puede ser igual. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 37. No crean que me olvidé de la cita. Hechos 10, 37. Miren qué cosa linda. Hechos 10, 37 en adelante. Dice el verso 37. Hechos capítulo 10, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió, ¿con quién dice? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice ahora el apóstol, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pregunto, ¿está justificando el apóstol lo que estaba haciendo el Espíritu en Cristo Jesús, sí o no? Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Así que no importa cuál sea tu problema, Cristo puede con él. Cristo puede con él. Hay experiencias en la Biblia tan hermosas,
Hermano, permítame abrirle mi corazón un instante y decirle a ver si puedo decir lo que quiero decir. Lo que quiero decir, querido, es que la vida cristiana no es ese voy y vengo que se ve frecuente. Eso no es vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una experiencia de fe. ¿Una experiencia de qué? De fe. No es un asunto de vista, es un asunto de fe, una experiencia real, una experiencia personal. Para que haya fe, para que usted pueda creer, tiene que haber una experiencia, un conocimiento de la persona a quien usted le va a creer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué creo en mi esposa? Porque la conozco. Pero ¿cómo puedo creer en quien no conozco? Entonces, creemos en un Jesús que conocemos, en un Jesús con quien nos relacionamos. Hubo una época donde en las universidades se decía que Dios había muerto. Y se cuenta que cierta vez en cierto lugar en el mundo estaba el doctor Billy Graham y estaba hablando a los estudiantes. Y se le acerca un estudiante con un deseo de hacer broma y le dice, doctor Graham, dicen que Dios ha muerto. Y él se sonrió y miró al estudiante y le dice, ¿qué es lo que dicen? Que Dios ha muerto. Dice, qué curioso, que Dios ha muerto. Sí, dice, pues mira qué raro. Esta mañana yo estaba hablando con él. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted habla en la mañana con él, no importa cuánta gente diga que está muerto, usted sabe que está vivo porque usted habló en la mañana con él. Lo interesante es que cuando usted habla en la mañana con él, todo el día la gente sabe que usted estuvo con él. Y usted también lo sabe. Y el demonio lo sabe. Y su vida lo muestra y lo demuestra. La pregunta, ¿estamos hablando con él? Seguro que usted está hablando con él, porque querido, cuando se habla con él, en nuestra vida se ven cosas maravillosas. ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría tener una experiencia linda, profunda, íntima con Dios, de manera que su vida se traduzca en una bendición para todos? ¿A cuánto le gustaría esa experiencia? Alabado sea Dios, es el propósito de esta semana. Isaías capítulo 42, vamos con el tercer tiro. Recuerden que aquí hay entradas en la comida, primera entrada, segunda entrada, quinta, hasta la quinta entrada. Isaías 42, versículo 1 y adelante. Lo que no me gusta de esta iglesia es que el reloj camina muy aprisa. Cuando uno empieza a ponerse en sazón, ya el tiempo se acabó. Isaías capítulo 42, versículo 1 en adelante. Recuerde que estamos trabajando con la serie Justificado en el Espíritu. Cómo el Espíritu justifica la obra y la vida del Señor Jesús. Isaías capítulo 42, versículo 1 en adelante. Estos pasajes son preciosos y vamos a ver su contrapartida o su contraparte en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué dice ahora? Cosa linda. Mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Me voy a parar un minutito aquí porque he ido a algunos lugares donde la gente no entiende eso de caña cascada ni pábilo que humeare. Vamos a aclarar eso de una vez. ¿Lo aclaramos o sigo caminando? Una caña cascada es una vara que está casi rota, pero no está completamente rota. ¿Se entendió? ¿Han visto un palo que está partido y le queda un pedacito ya que si usted le hace así ya se rompió? Así que dice, no, ¿qué hará con la caña cascada? No romperá, no va a destruir la caña cascada. ¿Verdad que hay personas que están casi rotos completamente? Cristo no lo termina de romper, al contrario, lo va a poner derechito. El pábilo que humeare. ¿No han visto algunos tizones que están ya para apagarse, que solo queda un humito? Él no lo va a apagar, lo va a encender. No importa cuál sea la situación de tu vida, no importa hasta dónde te haya llevado el enemigo, no importa cuál haya sido tu experiencia, no importa cuánto el diablo te haya arrastrado, el Señor todavía te puede encender y te puede enderezar. Al viajar por los lugares que he tenido que viajar, he visto cómo Dios ha hecho milagros en personas que... He podido bautizar personas que se ganaban la vida asesinando a otros. He podido bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mujeres
que usaban tanto droga, que participaban en orgías, eran instrumentos del diablo. He podido bautizar personas que recibían espíritus y seres y asuntos de demonios, y cómo el Espíritu de Dios despachó todas esas cosas. He visto tantos milagros en mi vida que yo sé que para Cristo nada es imposible. No importa cuál sea tu situación. Si te entregas completamente al Señor, el Señor completamente te levantará. Porque Él es todopoderoso. No se cansará, dice el versículo 4, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿A quién se está refiriendo el profeta? Al Mesías. ¿Y quién sería ese Mesías que vendría a cumplir esa misión? Cristo Jesús. Vayamos al Nuevo Testamento. Veamos si esto se cumplió en la persona de Jesús. San Mateo, capítulo número 12. La Biblia es tan linda y uno mientras más la estudia, más la ama. Y es como un mapa y usted va buscando las piezas, como un rompecabezas y usted va armando y mientras más arma, más la ama. Mateo capítulo número 12, versículos 15 en adelante. Mire qué cosa linda. Mateo capítulo 12, versículo número 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué fue lo que dijo? He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿No fue lo que leímos? ¿Sí o no? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se cumplió eso en la vida de Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Fue lleno del Espíritu Santo para cumplir esto, sí o no? Entonces podemos confiar en Él, podemos creer en Él, aunque el enemigo nos haga daño, aunque las circunstancias no estén por acabar, aunque todo se vea contra nosotros, podemos confiar en Él. Hay una frase que viene a mi mente en el libro de Romanos, capítulo 1. Este libro es maravilloso. Hay una serie de trabajos que estamos haciendo. Acerca del libro de Romanos. Ya va a salir el primer estuche, si Dios quiere. Dice el versículo 1, el capítulo 1 de Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y dice ahora, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo dice? Apartado para el evangelio de Dios. La palabra que aparece ahí para apartado es en griego aforizo. Es de donde viene la palabra fariseo. Pero ese aforizo, ese apartado, nos habla de la palabra aforizo, donde viene la palabra horizonte. ¿Saben lo que es el horizonte? Ven en el mar, cuando ustedes están en el mar, que miran a la distancia y hay un punto a la distancia donde se parece que el cielo y el mar se juntan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted se monta en un barco y se pone en medio del mar y sube al mástil del barco y mira alrededor de usted en el mar y no ve tierra por ninguna parte, ¿verdad que cuando usted mira alrededor ve en cada punto que usted mira como si el cielo y el mar se unieran? ¿Sí o no? Y si mira alrededor se da cuenta que hay un círculo perfecto alrededor de usted, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Pues ese espacio que se ve allá a la distancia, que donde el cielo y el mar se juntan, y todo lo que le queda alrededor, es el horizonte donde usted está. Es el horizonte donde usted vive.
Cuando Pablo dice apartado para el evangelio de Dios, está diciendo sacado de su horizonte y colocado en el horizonte de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende, por favor? El Señor quiere que vivamos en su horizonte. Quiere que vivamos en su palabra. Quiere que vivamos en la experiencia con Él, no más en nosotros, pero ahora en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Alabado sea el nombre de Dios. Y es el secreto, queridos, aprender a vivir en Cristo. El Cristo que ha sido justificado por el Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿tiene sentido estudiar esto? ¿Sí o no? ¿Podemos confiar en la fe que tenemos en el Señor? Sí. ¿Es poderosa nuestra fe? Sí. ¿Podemos confiar en este santo evangelio? De todo corazón. Me da pena cuando me dicen que fulano cayó de la fe o que a fulano le faltó la fe. Me duele el corazón cuando oigo eso. Es la razón por la que dejé mi trabajo cómodo para vivir de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, de país en país. Alguien tiene que hacer esto. Y dije, Señor, aquí tiene, cuente conmigo. Yo pregunto esta noche, ¿tiene sentido que nos hayamos reunido esta noche? Le tengo malas noticias. Apenas estamos en la parte introductoria del trabajo, que es la primera sección. Esta la ensalada, nos falta todavía los vegetales y los pastelones. Pero gloria a Dios que el reloj de ustedes no se para. Una más. Salmos capítulo 2, versículo 7. Salmos capítulo 2, versículo 7. Esta parte sí es linda y profunda. Pero vamos a pararnos aquí. Salmo 2, versículo 7. Salmos 2, 7. Dice el verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, ¿qué cosa? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mire lo que dice el versículo número 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará ello en su furor y los turbará con su ira, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué es lo que está pasando en el Salmo 2, versículo 7? Si usted mira adelante, en el Salmo 2, versículo 1 en adelante, la gente grande e importante de la tierra se levantan contra Dios. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién dice ahora? ¿Quién es el ungido, el Mesías, el Cristo? ¿Quién es? Cristo Jesús. Y dice, y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, quitémonos del compromiso con Dios, quitémonos del compromiso con el Mesías, con el Cristo, con el ungido de Dios. Y entonces dice que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién será ese que está hablando? Está hablando el ungido, está hablando Cristo Jesús. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzará. Todo lo que existe estará bajo el poder de Cristo Jesús. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo Jesús. ¿Quién es el ungido? Cristo Jesús. ¿De quién lo ungieron? Del Espíritu Santo. Mire ahora, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vayamos al Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 4. La Biblia, mientras más se estudia, más hermosa es. Romanos 1, 4. Dice el apóstol Pablo, dice el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios, ¿con qué cosa? Con poder, ¿según quién?
el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién estaba allí en esa declaración? El Espíritu Santo. ¿Quién justifica a Jesús? El Espíritu Santo. Bien, ya vimos lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Hablaba el Antiguo Testamento de la justificación en el Espíritu de Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo confirma el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Entonces veamos ahora en el centro, cuando Cristo va a nacer. Ahora viene el ángel Gabriel y habla con María. Le dice el ángel Gabriel que el niño que ella tendría sería engendrado por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Que sería lleno del Espíritu Santo. ¿Está justificando el Espíritu Santo en la manera en cómo iba a ser engendrado el Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿Enseña la Biblia eso? Sí, si usted lee Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35, encuentra nada más y nada menos que eso. Y en San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, mire cómo confirma y cómo se aclara esto. San Mateo capítulo número 1, versículo 18 en adelante. San Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿está justificando el Espíritu Santo el ministerio de Jesús? Sí. Ahora participa en la manera como el Espíritu engendra a Jesús en la Virgen María. Y sigue diciendo allí San Mateo 1, 18 en adelante, toda la experiencia de Jesús en esta relación. San Juan capítulo 1, versículo número 32 al 34 y San Mateo capítulo 3, versículo 16, cuando Jesús es bautizado, ¿quién aparece en forma de paloma? ¿Quién bautizó a Jesús? ¿Y cuál es el testimonio de Juan? San Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Miren cómo Juan testifica de cómo el Espíritu justifica a Jesús en el momento de su bautismo. Dice Juan, capítulo 1, versículo 32 al 34. Dice Juan el Bautista, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién envió a Juan a bautizar con agua? Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Gloria a Dios. ¿Es justificado otra vez Jesús por el Espíritu Santo? Sí, Señor. Por eso estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay ningún lugar mejor en el mundo para colocar nuestros hijos que en las manos de Jesús. Todos los días, mañana y tarde, hablo con mis hijos que están en la universidad. Y siempre les repito la misma cosa. Mis hijos, manténganse siempre cerca del Señor. No dejen de leer su Biblia y de orar. Manténganse siempre en oración con Dios. No se separen de Dios, manténganse cerca de Dios. Todo pasa, todo se va, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, el Señor Jesús pregunta, ¿a quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dice, uno dicen que el profeta, otro dicen que Elías, otro dicen, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús contesta, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha dicho carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces el versículo número 20, el versículo siguiente, el 20, le dice, no le digan a nadie esto que se ha dicho aquí. ¿Recuerdan la entrevista de Jesús con la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? Que la mujer samaritana dijo, cuando el Mesías venga, nos enseñará todas las cosas, San Juan capítulo 4. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Se identificó Jesús como el Mesías prometido? ¿Sí o no? ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido. ¿Qué significa la palabra ungido en griego? Cristo. ¿Ungido de quién? Ungido del Espíritu Santo. Y con dolor de mi corazón tenemos que terminar aquí.
¿Podemos nosotros creer en el testimonio de Jesús? San Mateo capítulo 12, versículo 28 y versículo número 32. Y aquí vamos a hacer un llamado y vamos a terminar. La Biblia es linda y apasionante. San Mateo capítulo 12, versículo 28. San Mateo 12, 28, dice el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Una pregunta para ustedes. ¿Es importante la obra del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Desde el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Y hasta el final de la historia de la Biblia. Si usted lee Génesis 1, aparece el Espíritu Santo. Si lee Apocalipsis 22, aparece el Espíritu Santo. Y en toda la Biblia, el Espíritu Santo. Ahora, ¿de quién es que menos se habla? ¿De quién es que menos se estudia? ¿De quién es que menos se predica? Del Espíritu Santo. Pero alabado sea Dios que su palabra habla de Él en toda parte. Permita a Dios que cada uno de nosotros pueda ser como Jesús justificado en el Espíritu. Que en nuestra vida se vea un cambio de mente, un cambio de corazón. En el libro de Romanos capítulo 8, el versículo número 14 es una bonita cita para nosotros terminar. Romanos capítulo 8, versículo 14. Este pasaje es muy oportuno en este momento. ¿Cómo dice el versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Le gustaría a usted ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Se atreve usted a colocarse en pie diciendo en esta noche, Señor, quiero que su Santo Espíritu repose en mí y guíe mi vida desde ahora y para siempre? ¿Se atreve a colocarse en pie diciendo eso? Hay un pasaje más aquí que quisiera hacerlo como nota triunfal. Capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? ¿No nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos confiar plenamente en nuestra salvación en Cristo Jesús? ¿Puede el Señor Jesús tratar y resolver cualquier situación que nos esté aquejando en nuestra vida personal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos entregar confiadamente nuestra vida en las manos del Señor? ¿Cuánto quisieran esta noche decirle, Señor, pongo mi vida, mi ser y mi corazón en sus manos santas desde ahora y para siempre? ¿Cuándo toman esa decisión? Querido Padre Celestial, muchas gracias. Muchísimas gracias por la linda experiencia de esta noche. Gracias porque su Espíritu ha justificado la vida y obra y el ministerio santo de Jesús. Permita, Señor, que el mismo Espíritu confirme y reconfirme en nosotros nuestra fe de salvación en el Divino Maestro, Jesucristo, Dios con nosotros. Y ahora, Padre, como ministro del Evangelio, dejo en sus manos santas la vida de cada uno de los presentes y la vida de cada uno de esos amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Padre, hoy depositamos todas sus vidas, su ser, todo lo que tienen en las manos santas de Cristo el Señor. Que todas las cadenas sean rotas con la espada del Espíritu. Que toda enfermedad sea reprendida, Señor. Que toda angustia, toda ansiedad. Y que el Espíritu Santo de Cristo Jesús pueda reposar en cada persona que escuche esta oración. Lo hacemos y lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.